Bienvenidos hermanos y amigos a este nuevo video donde ya habiendo explicado en el video anterior con respecto a el arrepentimiento para salvación y el arrepentimiento de los pecados, ¿verdad? La diferencia entre uno y el otro, porque obviamente no son lo mismo, aunque tal vez así te lo hayan enseñado en tu congregación o en la religión, en este caso si eres católico, no, realmente son dos arrepentimientos y ya los expliqué a detalle en el video anterior. Entonces en este video audio, ¿verdad? Porque ahorita estoy haciendo videos audios donde se puede escuchar solamente mi voz y pueden ustedes estar apreciando la palabra de Dios, ¿verdad? Donde yo les iré presentando los versículos y ustedes podrán ser testigos y dar lectura juntamente conmigo en cuanto a la evidencia en cuanto a la evidencia que yo doy para con cada tema, ¿verdad? Para que quede para que claramente quede evidenciado que yo no estoy interpretando la palabra de Dios con interpretación privada, ¿verdad? Y que yo no la estoy interpretando yo a mi manera y a mi conveniencia, porque pues realmente realmente pues yo no gano nada con manipular la palabra, ¿verdad? No gano nada con torcerla, con corromperla, ¿no? Simplemente la expongo a como está escrita. Si en algunos casos suelo dar ciertas explicaciones, es para que se entienda un poco mejor el contexto del versículo, ¿verdad? Pero siempre conforme a ese contexto, a dicho contexto, ¿verdad? Sin salirme, sin desviarme, torciendo, ¿verdad? Manipulando, tratando de hacer que la Biblia diga algo que realmente no dice, como es en el caso del catolicismo, ¿verdad? Con sus doctrinas. Entonces, en este video audio quiero exponer muchísimos versículos que hablan con respecto a este arrepentimiento, que hablan o dan a entender claramente, ¿verdad? Nos expone la palabra del Señor diferentes casos, ¿verdad? Que se dieron en diferentes casos diferentes, ¿verdad? Diferentes casos diferentes que se dieron en la palabra del Señor, en los evangelios, en casi toda la Biblia, ¿verdad? Pero principalmente en los evangelios, con las enseñanzas del maestro. Entonces, por medio de esos diferentes casos que se dieron, podemos evaluar con respecto a este tema, ¿verdad? Entonces, para dar inicio, porque en este audio video, como se los dije, solamente quiero exponer todos los versículos, o la mayoría. Si logro conseguir exponerlos todos, está bien. Si no, ya será en otro video audio, pero trataré de que sean todos en este mismo. Entonces vamos a dar inicio con Juan capítulo 8 versículo 9, pero vamos a leerlo en su contexto, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el versículo 11, como lo estamos viendo aquí en la pantalla, ¿verdad? Para que se pueda entender el contexto de este texto, ¿verdad? Entonces, y se pueda entender, comprender bien, correctamente, conforme se está desarrollando este suceso, ¿verdad? Este acontecimiento en esta porción de la palabra de Dios. Entonces vamos a dar lectura. Dice versículo 1, San Juan capítulo 8 versículo 1, dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley nos mandó, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Verdad? Qué curioso, ¿verdad? Porque si ella cometió adulterio, no cometió adulterio ella sola, a menos que haya sido de pensamiento, ¿verdad? Entonces aquí obviamente le estaban
tendiendo una trampa al Señor, obviamente, para tentarlo. Porque aquí debieron de haberle traído tanto al hombre como a las mujeres. Porque si la mujer cometió adulterio, fue porque la sorprendieron. Aquí claramente lo está diciendo. Hemos sorprendido a esta mujer en adulterio. Entonces, si la sorprendieron en adulterio, fue con la persona, con el hombre, ¿verdad? Entonces debieron de haberle traído también al hombre para que ambos fueran juzgados, porque los dos fueron adúlteros, ¿verdad? No solo la mujer. Entonces aquí fue un plan con maña, ¿verdad? Un truco viciado, ¿verdad? Donde ellos manipularon ahí a su conveniencia para tentar al Señor, ¿verdad? Pero como sabemos que el Señor todo lo sabe, entonces Él siempre se anticipa, Él siempre va 1, 2, 3, 4, 5 pasos adelante del ser humano, ¿verdad? O miles de pasos adelante, obviamente, ¿verdad? Pero Él, como es el Señor que todo lo sabe, entonces Él ya estaba preparado para eso. Entonces vemos que dice aquí claramente, y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: ojo bien, porque esta palabra es poderosa. Esta palabra claramente nos da a entender, ¿verdad? O prácticamente nos lo dice claramente en cuestión de lo que significa este arrepentimiento, ¿verdad? Para salvación, que es el reconocimiento de que nadie está libre de pecado, ¿verdad? Entonces vemos a continuación que dice así: se enderezó y les dijo el Señor: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿verdad? Entonces ahí vemos claramente ya esta declaración que el Señor está haciendo. A todo el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Qué les quiso decir? ¿Verdad? Y principalmente fueron los fariseos los que le llevaron al Señor a esta mujer, ¿verdad? Esos fariseos que decían cumplir la ley, se jactaban, ¿verdad? Decían ser santos, justos, porque según ellos se les entregó la ley y ellos la cumplían al pie de la letra, incluso a un punto de extremismo, ¿verdad? Entonces vemos claramente que el Señor avienta, tira, lanza una palabra penetrante, ¿verdad? Penetrante. Dice: el que de vosotros esté sin pecado, esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿verdad? ¿Qué le quiso decir? En este caso a los fariseos mismos, que ellos se creían justos, se creían santos, ¿verdad? Y obviamente pues a ella la vieron como una pecadora y digna de la muerte, ¿verdad? Ellos creyéndose justos, santos, que la única que merecía ser lapidada pues era ella. Y entonces ellos no podían ser lapidados, porque como ellos no fueron encontrados en adulterio, pues ellos no eran pecadores, ¿verdad? Pero vemos que bendita respuesta de nuestro maestro, ¿verdad? Una respuesta tan perfecta, tan precisa, tan preciosa, que nos deja claramente este ejemplo maravilloso para ver y poder entender claramente lo que es el arrepentimiento genuino para salvación, que es el reconocimiento de que somos pecadores y que como lo que somos, pecadores, merecemos el infierno, merecemos la muerte, ¿verdad? Entonces, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ojo, ellos, ¿verdad? Principalmente los fariseos, ellos y todos los que los seguían a los fariseos ya con piedras para apedrearla, ¿verdad? Dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, ¿verdad? ¿Qué dice aquí en el versículo 9?
Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se fueron retirando uno a uno, ¿verdad? Porque esa palabra fue desafiante, amigo y amiga que me escuchas. Fue desafiante, penetrante como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y las coyunturas más profundas, ¿verdad? Del corazón del ser humano, ¿verdad? Entonces vemos claramente el Señor, claramente les hizo ver, les hizo saber. Si alguno de ustedes es santo, si alguno de ustedes jamás ha pecado, si alguno de ustedes no peca, ¿verdad? Que tire la primera piedra. Si alguno de ustedes está limpio, libre de pecado, adelante, arrojen la primera piedra, ¿verdad? Y vemos claramente que incluso estos fariseos hipócritas, así los llamó el Señor incluso en muchas ocasiones, incluso ellos mismos reconocieron, cuando el Señor les dio esta palabra, se sintieron acusados por su conciencia. Su conciencia, amigo y amiga que me escuchas, es tu conciencia. Es esa conciencia la que te permite ese reconocimiento, ¿verdad? En cuanto a que eres un pecador y luego de allí, posterior a ello, ¿verdad? El arrepentimiento genuino para salvación. Entonces vemos que esta conciencia a ellos los acusó, ¿verdad? Se sintieron acusados por su misma conciencia de que ellos también eran pecadores y de que ellos también merecían ser apedreados. ¿Por qué? Por ser unos pecadores. Quizás ellos no cometieron adulterio, pero tenían otros pecados que la paga del pecado es la muerte, amigo que me escuchas. Es por eso que yo te dije anteriormente en los videos anteriores que Dios los pecados no los tiene por categorías, ¿verdad? Como dice el hermano Ulises Astudillo, Dios no tiene un pecadímetro, ¿verdad? Para medir y evaluar los pecados, a ver cuál pecado es más grave que el otro, y dependiendo qué tan grave sea el pecado, entonces va a ser el castigo que se le va a imponer a la persona por cada pecado, dependiendo qué tan grave sea, como la Iglesia Católica enseña, ¿verdad? Como ya lo dije, con respecto a pecados veniales, que no merecen castigos tan severos, entonces esas almas que cometen pecados veniales se van al purgatorio. Y los que cometen pecados capitales, que son pecados mortales, como asesinato, violación, secuestro, etcétera, etcétera, ese tipo de pecados merecen el infierno, ¿verdad? Entonces el hombre corrompe la palabra del Señor y categoriza los pecados por niveles, ¿verdad? Pero vemos que claramente la palabra del Señor dice completamente lo contrario. Vemos aquí claramente que Jesucristo, aunque la misma ley de Moisés, la misma palabra de Dios dada a Moisés, demandaba que toda persona adúltera que fuera sorprendida en adulterio debía de ser muerta, lapidada, apedreada por el mismo pueblo, ¿verdad? Entonces ahí pareciera ser como que el Señor sí estaba haciendo cierta distinción de entre ciertos pecados y otros. O sea, había pecados tan poderosos, tan fuertes, tan graves que sí merecían la muerte. Y había otros tipos de pecados más ligeros, más leves, ¿verdad? Como la Iglesia Católica lo enseña, veniales, que no merecían la muerte tan sangrienta, ¿verdad? Sino que podrían ser expiados esos pecados por medio de un corderito, ¿verdad? Como hoy en día la Iglesia Católica enseña, ¿verdad? Por medio de un cura que te exsuelve de tus pecados, etcétera, etcétera. Entonces, así pareciera ser, ¿verdad? Así era, o así lo entendían, ¿verdad? Así se veía, así lo manifestó de cierta forma el Señor, para hacerles ver a las personas, ¿verdad? Las consecuencias que cada pecado conlleva o puede conllevar, ¿verdad? Entonces, Él de esa forma lo determinó para poder implantar la justicia, ¿verdad? Esa justicia para que hubiera paz, para que hubiera santidad en su pueblo lo más que se pudiera. Entonces vemos claramente que aquí el maestro les dice, o sea, ustedes creen que porque esta mujer es adúltera, ella merece morir porque así está escrito. Y ustedes creen que porque ya porque supuestamente ustedes no han cometido adulterio físicamente, ¿creen ustedes que ustedes están libres de también ser apedreados? Pues yo les digo, no. Ustedes también son pecadores. Aunque tengan pecados más chiquitos,
¿verdad? No igual que el pecado que esta mujer cometió, pero son pecadores. Y por ser pecadores, también ustedes merecen morir, ser muertos, matados, lapidados, ¿verdad? Por el simple hecho de ser pecadores, ¿verdad? Entonces, si el Señor permitió en el Antiguo Testamento que en su ley se permitiera categorizar los pecados, ¿verdad? Que dependiendo del pecado, mientras más fuerte sea, era mayor el castigo. Él lo hizo para hacerle ver a su pueblo y al ser humano la gravedad del pecado, ¿verdad? Que hay pecados personales que a veces no afectan tanto a la sociedad, te afectan a ti mismo, ¿verdad? Hay pecados que son personales y me afectan a mí, ¿verdad? Me pueden afectar a mí o a mi hogar, ¿verdad? Y no pasa de ahí, ¿verdad? Y esos pecados a lo mejor están ahí en lo secreto y pues tarde o temprano yo pagaré por ellos aquí en esta tierra, pero hay pecados que son notorios, que son de planamente, que afectan a la sociedad, ¿verdad? Que traen consecuencias muchísimo mayores. Entonces, por eso el Señor se vio de cierta forma obligado, ¿verdad?, a tener que imponer en la ley eso, ¿verdad?, para hacerles ver al ser humano lo grave que es pecar y las consecuencias que contraen el pecar, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que aquí el Señor a todos los acusa como pecadores y todos, incluso los fariseos hipócritas, reconocieron que son pecadores y ninguno se atrevió a arrojar una piedra. Que claro, el hecho de que ellos hayan reconocido que eran pecadores, eso no significa que ellos se hayan arrepentido, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Tú puedes reconocer, porque de hecho la iglesia, los católicos, la mayoría o casi todos los católicos creen y saben que son pecadores, pero no se han arrepentido para salvación, ¿entiendes? Entonces, el reconocer que tú eres un pecador, eso a ti no te salva, eso a ti no te hace salvo, ¿me entiendes? Entonces, tiene que ir de la mano con el arrepentimiento. Tú tienes que reconocer que eres un pecador y que por ser un pecador mereces la muerte, mereces el infierno, y de ahí arrepentirte y pedirle perdón al Señor por lo que eres un pecador, y luego creer en el Evangelio para que escapes de ir a caer al infierno, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí con estos fariseos y con todas estas personas reconocieron que eran pecadores, ¿verdad? Porque de hecho ninguno se atrevió a apedrearla a la mujer, pero ninguno de ellos se arrepintió, ¿verdad? O quizás algunos más después se hayan arrepentido, pero al menos ahí vemos claramente que ninguno se arrepintió. O sea, reconocieron que eran pecadores, pero no se arrepintieron y creyeron en Jesucristo, sino que más adelante vamos a seguir viendo que siguieron tentando al Señor una y otra vez, ¿verdad? Entonces vemos ahí claramente que el Señor nos presenta este arrepentimiento para salvación, que es el reconocimiento de que somos pecadores y que como pecadores todos, sin distinción en cuanto al pecado que sea que tú cometas, todos merecemos el infierno por ser pecadores, ¿verdad? Así aquel o aquella haya cometido adulterio y tú nunca hayas cometido adulterio físicamente, pero eres un pecador. Has dicho una mentirita y eso te cuenta como pecador, como pecado. Entonces eres digno de sufrir la misma condena en cuanto a lo espiritual, el infierno, ¿verdad? Obviamente ya en cuanto a lo terrenal, en cuanto a un juicio condenatorio terrenal, obviamente sí, como se los acabo de decir, yo sigo siendo un pecador, ¿verdad? Pero si yo cometo pecados que son más personales, pecados que más tienen que ver conmigo en lo personal, que no involucro a segundos o terceros, son pecados que de alguna forma me van a afectar a mí en mi vida espiritual y tal vez probablemente se va a reflejar ante la sociedad, pero son pecados que no van a afectar a ninguno más que a mí. Pero hay pecados de mayor rango que si uno los comete, por ejemplo, como al cometer adulterio, tú te estarías metiendo con la mujer de tu prójimo. Y entonces al tú hacer eso, estás destruyendo un matrimonio, estás destruyendo un hogar. ¿Me entiendes? Entonces eso va a traer consecuencias grandes, terrenales, ¿verdad? Vas a hacer que la esposa de ese hombre, si tú eres mujer y cometiste ese adulterio, vas a hacer que esa mujer, su esposa, lo deje
o que de ahí en adelante a lo mejor por cuestión de los hijos ni se dejen, pero van a vivir un infierno. Ya no van a vivir como pareja y los hijos van a recibir todo ese rechazo, esos problemas, esos pleitos, esas discusiones mal encarados que no se hablan, ¿verdad? Ellos van a recibir todo eso. Ellos van a tener que sufrir esa separación si es que se separan por tu culpa. Entonces, ese tipo de pecados mayores ya involucran a segundos y a terceros. Por lo tanto, el castigo va a ser muchísimo mayor en cuanto a lo terrenal. Por ejemplo, también el asesinato. Tú vas y matas a alguien, ¿verdad? Y eso ya estás afectando a segundos, terceros, cuartos. ¿Por qué? Porque tú matas al hijo de fulano y fulana de tal, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Se van a entristecer toda su familia, el papá, la mamá, los hermanos que lo querían mucho, ¿verdad? Tenían planes a futuro con su hijo. Y estás afectando a toda su familia. Y como consecuencia, ellos se van a querer vengar y van a venir y te van a hacer lo mismo y te van a matar acá a uno de tus hijos, ¿verdad? Y después tú te vas a querer vengar y de venganza en venganza y eso se va a hacer un problema serio, ¿verdad? Entonces vemos que ese tipo de pecados, en cuanto a lo terrenal, sí se pueden categorizar de esa forma, por categorías, por niveles, porque dependiendo del pecado que sea, va a ser mayor el castigo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga una mentirita, aquí yo en lo personal, conmigo mismo o con mi familia, una mentirita ahí piadosa, que es un pecado obviamente, no se justifica, pero no es lo mismo a que yo vaya y robe en un banco o robe en una tienda, ¿verdad? Si yo robo en una tienda poco y me demandan, me cachan, me demandan, me van a imponer un cierto castigo de poco tiempo, pero si yo voy a un banco y robo bastante dinero, me van a poner un castigo de mayor tiempo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, vemos claramente que en cuanto a lo terrenal, de forma terrenal, sí puedes categorizar los pecados de esa manera, ¿verdad? Pero en cuanto a lo espiritual, no. En cuanto a lo espiritual, para el Señor el pecado es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, el pecado para el Señor, sea grandote o sea chiquito, en cuanto a lo espiritual, todos son merecedores de caer al infierno. Por eso Jesucristo vino a morir por todos nuestros pecados, no solo por los más feos, los más fuertes, los más grandes, o por los más chiquitos. No, Cristo vino a morir por todos, capitales y veniales, parejo, todos por completo. Entonces vemos claramente este reconocimiento, ¿verdad? En cuanto a que todos somos pecadores. Vamos a seguir leyendo. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, ¿verdad? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, algún pentecostal o algún católico podrá decir: ahí está, vete y no peques más. O sea que no debemos de pecar, que podemos guardar santidad, que debemos de ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. No, amigo. Aquí dice claramente: entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? ¿Por qué vete y no peques más? No es porque el Señor le esté diciendo: mira, tú puedes dejar de pecar en lo absoluto y puedes ser santa, 100% santa, como yo soy santo, ¿verdad? No, porque entonces el Señor estaría mintiendo, ¿verdad? Y él mismo estaría mintiendo. ¿Por qué? Porque él mismo les acababa de hacer ver a los fariseos que todos son pecadores, ¿verdad? Que todos son pecadores y que siempre van a pecar. Entonces aquí lo que el Señor le está queriendo decir a esta mujer es: hija, vete y no peques más, ¿verdad? Haciéndole ver que ese es el deseo que el Señor tiene para con los seres humanos, que nosotros busquemos vivir en santidad. ¿Para qué? Para evitar todo tipo de castigo que pueda sobrevenir por causa de los pecados, de nuestros pecados que nosotros cometamos en esta tierra.
¿verdad? Si es que ya somos hijos de Dios, condenación terrenal, porque si aún no eres hijo de Dios, ¿verdad? Pues la condenación es el infierno, ¿verdad? Entonces ese es el deseo del Señor, por eso le dice, vete y no peques más, porque el Señor, ese es el deseo de nuestro Señor, que nosotros busquemos esa santidad, ¿verdad? ¿Verdad? Que busquemos vivir en santidad lo más que se pueda, que busquemos no pecar. Ese es el deseo. ¿Para qué? Para evitar que nuevamente les vuelva a pasar esto a esta mujer. Vete y no vuelvas a cometer adulterio para que no te vuelva a suceder esto. Porque en esta ocasión, podría estarle diciendo al Señor, en esta ocasión te he librado de la muerte. Merecías la muerte y tuve misericordia y te he perdonado. Pero para la próxima, no te garantizo, para la próxima no te aseguro que te vaya yo a volver a salvar. Para la próxima, si vuelves a cometer adulterio y no escarmentaste con esta, entonces para la otra vas a tener que pagar con la muerte. Porque si yo te sigo tolerando y te sigo permitiendo a cada rato tu pecado, pues me vas a estar agarrando a mí ya de burleta, ¿verdad? Esto es ya como una burleta, ¿verdad? Entonces, no es así, no debe de ser así. No debe de ser así. Entonces, ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo del Señor, porque si después viene esta mujer y vuelve a cometer el mismo pecado de adulterio, vienen y se la vuelven a presentar al Señor, ¿verdad? ¿Qué va a decirle el Señor? Por eso, mujer, ya te salvé una vez y ahora otra vez te voy a volver a salvar. Ok, mira, les vuelvo a repetir lo mismo. ¿Quién está libre de pecado que arroje la primera piedra? Ya estaría quedando en mal el Señor. Entonces, bueno, supongamos la vuelve a salvar. Pero ¿qué va a pasar con los demás? Ah, pues esa mujer, mira, ya cometió otra vez adulterio y la volvió a salvar. Al ratito ya volvió a cometer otra vez adulterio y ya la volvió a salvar. Ah, pues yo también voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Y entonces todos van a servir a querer hacer lo mismo. Entonces estaría siendo un mal ejemplo, malísimo testimonio. No. El Señor la libró de la muerte, vete y no peques más, no vuelvas a cometer adulterio, porque para la próxima se te va a aplicar la ley de Moisés. En este momento tuve misericordia de ti, pero para la próxima vas a tener que pagar, ¿verdad? Entonces vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor, algo igual o peor. Así le dijo el Señor a otra persona, ¿verdad? Entonces vemos que ese es el deseo del Señor, ¿verdad? Que no pequemos, que busquemos esa santidad. Aunque Él sabe que es imposible que la consigamos, pero al menos es el deseo. El Señor quiere ver el deseo, la intención de querer vivir en santidad, de querer desear vivir en santidad, ¿verdad? De querer desear no pecar, ¿verdad? Eso ya nos cuenta como justicia. Y que luchemos día con día y nos esforcemos con la ayuda del Señor, clamando, pidiéndole a Él que nos aleje de toda tentación. Entonces, eso es lo que el Señor desea, ¿verdad? Porque si nos seguimos dando rienda suelta para seguir cometiendo ciertos pecados tan obvios que pueden afectar a segundos y terceros, no siempre el Señor nos va a librar, ¿verdad? No siempre nos va a librar. Podrá tener misericordia una o hasta 2 veces, pero si nosotros seguimos dándole rienda suelta a la carne, nos va a pasar lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios, ¿verdad? Con aquel muchacho que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, ¿verdad? Y los reprendió y lo expulsó de la congregación a ese muchacho y lo entregaron a Satanás. ¿Para qué? Para que Satanás lo matara físicamente, lo asesinara, matara su carne y él muriera físicamente, y asimismo él pues asegurara, ¿verdad?, la redención para su alma el día del arrebatamiento, ¿verdad? Porque fue salvo, pero tuvo que ser entregado a Satanás. No le toleraron que siguiera cometiendo tal pecado tan grande, tal cual no se escuchaba, no se escucha ni siquiera entre los gentiles, ni siquiera entre los pecadores gentiles que no conocen a Cristo. Así se expresó el apóstol Pablo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Entonces, por eso les digo, hay pecados aquí en cuanto a lo terrenal que sí merecen, son categorizados por niveles, y dependiendo del pecado es el castigo, ¿verdad? En cuanto a lo terrenal, pero en cuanto a lo espiritual no. En cuanto a lo espiritual, todos somos pecadores y todos merecemos el infierno por ser pecadores, ¿verdad? Entonces vemos claramente aquí este ejemplo que el Señor nos acaba de poner,
¿verdad? En este caso con esta mujer adúltera, como todos fueron acusados por su conciencia, habiendo reconocido que son pecadores, ¿verdad? Entonces vamos a otro ejemplo, a seguir dando lectura. Vamos a San Juan, capítulo 9. San Juan, capítulo 9, versículo 34. Versículo 34. Dice así: respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, ¿verdad? Esto se refiere claramente a un hombre que era ciego y fue curado. Entonces ese ciego, vamos a leerlo en su contexto, le doy lectura rápidamente para que se entienda. Dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ojo, me detengo aquí, amigo católico y amiga católica. Nunca has escuchado, ¿verdad?, que si tú te rebelas, ¿verdad?, ante la Iglesia Católica, te excomulgan, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Si tú te sales declarando que obviamente te estás rebelando de la Iglesia Católica porque ahora crees en Jesucristo como el Mesías, como tu Salvador, ¿verdad? Y te conviertes al Evangelio. ¿Acaso no te expulsan? Bueno, al menos anteriormente te expulsaban, te excomulgaban, ¿verdad? Es lo mismo que los fariseos. O sea, los católicos ya tienen una advertencia. O una amenaza. Todo aquel que se rebele contra la Iglesia Católica será excomulgado, ¿verdad? Expulsado de la sinagoga, expulsado de la iglesia. ¿Por qué? En este caso para conmigo, por proclamar a Jesucristo como mi Mesías, como el Salvador, como el Mesías, como el Salvador, mi Salvador, ¿verdad? Entonces, eso a mí me ha costado, o me hubiese costado que me expulsaran, ¿verdad? Entonces vemos claramente que es el mismo concepto que tenemos hoy en día, ¿verdad? Hoy en día ya no se ve y ya no se escucha tanto esas amenazas por parte de la Iglesia Católica, porque ya no les conviene, como les acabo de decir. No les conviene estar exponiendo ese tipo de mensajes, ¿verdad? Porque si se ponen a hacer eso, a expulsar a la gente, pues la gente los van a ver como malos y se les va a salir más la gente en mayor cantidad. Entonces ahorita no, ahorita ellos tienen otro truco psicológico, ¿verdad?, para trabajar las mentes de las personas, haciéndoles ver que pues somos hermanitos separados, ¿verdad?, que no hay problema, que ellos se pueden salir y al final de cuentas creen en Dios y pues lo adoramos a nuestra manera, de una forma diferente, pero al mismo tiempo vamos al mismo Dios.
Entonces no hay problema, no tenemos por qué vernos como enemigos, ¿verdad? Sino al contrario, debemos de unirnos, ¿verdad? Es un mensaje completamente diferente al que la Iglesia Católica anteriormente, años atrás, predicaba, ¿verdad? Entonces vemos claramente aquí, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ahí está. Vemos aquí estos fariseos, ¿verdad? Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, que Jesucristo es pecador. Por favor. ¿Verdad? O sea, nosotros sabemos que Jesucristo es un pecador y nosotros somos santos. Nosotros somos los sacerdotes de Dios, los que lo servimos, hacemos las ceremonias, ¿verdad? Los sacrificios. Entonces sabemos que ese hombre, ese tal Jesucristo es un pecador, ¿verdad? Y nosotros no, nosotros somos santos, aunque anteriormente, ¿verdad? Ya se habían reconocido que eran pecadores, ¿verdad? Como lo acabamos de ver en el ejemplo anterior. Dice, y entonces volvieron a llamar al hombre, fueron expulsados de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa yo sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Verdad? Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros sepáis de dónde sea, y a mí me abrió pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Qué dice? ¿Recuerdan lo que les dije en el video anterior? Que Dios no escucha a los pecadores, ¿verdad? Dios no escucha a las personas muertas espiritualmente. Dios no escucha a las personas que aún no se han arrepentido y se han convertido al evangelio. Dios no te escucha, amigo y amiga que me escuchas. Aunque tú creas y tengas esa fe en que Dios sí te escucha, no. Si tú sigues viviendo en tus pecados, porque aún no has aceptado el perdón de Jesucristo para con tus pecados, Dios no te escucha. Dios no te escucha. Lo estás viendo claramente, aquí lo está diciendo la palabra. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Ok? Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿cuál es su voluntad? La que hemos venido hablando en estos videos. Arrepentíos y creed en el evangelio, ¿verdad? Y todo el que creyere será salvo, ¿verdad? Esa es la voluntad del Señor, que vengan y se arrepientan. Lo vimos también de San Pedro, ¿verdad? Que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad bendita de nuestro Padre, de Dios. Entonces, vemos claramente que Dios no oye a los pecadores, pero sí a los temerosos de Dios y a los que hacen su voluntad, ¿verdad? Conforme a arrepentirse y a creer en el evangelio. Dice, a ese oye. Entonces, a ese oye. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. O sea, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron, ¿verdad? Entonces, tú naciste del todo en pecado.
¿verdad? Y nos enseñas a nosotros y vienes aquí a enseñarnos a nosotros. Nosotros somos fariseos, escribas, ¿verdad? Nosotros conocemos la palabra de Moisés, de Dios, de pies a cabeza, y tú nos vas a venir a enseñar, mugroso pecador, ¿verdad? Ahí vemos el corazón y la soberbia de estas personas. Y le expulsaron. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le dijo al ciego, al que le había dado la vista. Dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y le adoró, ¿a quién? A Jesucristo, a la persona de Jesucristo, ¿verdad? A la persona de Jesucristo, no a ningún otro santo o virgen, como se te enseña, amigo católico y a católica que me escuches, no. Le adoró a Jesucristo, ¿verdad? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Vuestro pecado permanece. Y como Jesucristo lo dijo, lo vimos anteriormente, ¿verdad? En San Juan 8, ¿verdad? Esto fue en San Juan capítulo 8, versículo del 21 al 24, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo les dijo, y aquí dice, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y en San Juan 8, del 21 al 24 dice, y en vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis. Vuestro pecado permanece en vosotros. Aquí lo estamos viendo ahorita mismo. Y por ese pecado que permanece en vosotros, por ese pecado que permanece en ustedes, moriréis. En vuestros pecados, en esos pecados que permanecen en ustedes, moriréis. En sus pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis. San Juan 8, versículo del 21 al 24. Amigo y amiga que me escuchas, ¿verdad? Entonces Dios no escucha al pecador que aún no se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio. No te escucha. Entonces, la única oración que Dios sí te va a escuchar va a ser cuando tú te arrepientas y creas en el Evangelio y pidas ser bautizado por su bendito y santo Espíritu. Entonces sí, el Señor va a prestar oídos a tu oración, ¿verdad? Y te va a conceder tu petición, pero que tú lo hagas realmente de corazón. Si no, pues simplemente tú sigues siendo un pecador independiente de Dios, sujeto a tus pecados, y en tus pecados morirás. Por tus pecados morirás, ¿verdad? Por no querer aceptar que Cristo vino a pagar por nuestros pecados, vino a morir por nuestros pecados. Ahora, por tú no aceptar eso, tú vas a seguir permaneciendo en tus pecados, y en tus pecados y por tus pecados morirás y serás lanzado al infierno, ¿verdad? Entonces vamos a dar lectura a otro ejemplo. Vamos a Juan 9. Bueno, en este caso ya le dimos lectura, ¿verdad? Juan 9:41 es el que acabamos de leer. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece, ¿verdad? Vuestro pecado permanece. Vamos ahora a Romanos capítulo 7, ¿verdad? Romanos capítulo 7, el cual ya les había yo expuesto. Romanos capítulo 7, en este caso es el capítulo completo. Entonces voy a dar lectura rápido para que se entienda. Como subtítulo tiene analogía tomada del matrimonio. Versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que
Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere físicamente, es libre de esa ley, ¿verdad? De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo. ¿Recuerdan lo que les dije en el video anterior? Ahora somos libres del pecado, ¿verdad? Hemos muerto a la ley, a esa ley que nos acusaba, nos hacía ver como pecadores y por nuestro pecado éramos condenados. Entonces ahora Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, nos reemplazó y ahora nos dio esa libertad en cuanto al alma, para que ahora el alma ya no pueda ser condenada por nuestros pecados que seguiremos cometiendo, ¿verdad? Entonces, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? ¿Verdad? Jesucristo, por obra del Padre, por voluntad del Padre. El Padre lo resucitó a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, ¿verdad? Pero ahora estamos libres de la ley, esa ley que nos acusa o que nos hace ver como un espejo. Por medio de la ley nos podemos ver como en un espejo, ¿verdad? Que somos pecadores. La ley nos hace ver que somos pecadores. Y ahora somos libres de esa ley, ¿verdad? Ahora la ley nos dice, ok, tú eres un pecador y como pecador mereces ir al infierno. Pero yo le digo a la ley, sí, soy un pecador y merezco ir al infierno. Pero por eso Jesucristo vino y abolió la ley en cuanto a lo espiritual, ¿verdad? En cuanto a esa condenación por causa de los pecados. Ahora Cristo me liberó del pecado, me dio esa libertad en cuanto al pecado. Y por yo haberme arrepentido y haber creído, ahora yo soy libre de que mi pecado me condene a mi alma al infierno. Ahora yo soy libre del pecado. Ahora la ley me sigue haciendo ver como un pecador, me sigue haciendo saber que soy un pecador, pero ahora ese pecado ya no me condena al infierno. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva ley, la ley de la fe, la cual vimos en el video anterior, la ley de la fe, ¿verdad? Y de la gracia, en la persona de Jesucristo y su evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y así nos liberó, nos dio esta libertad, ¿verdad? Con esta nueva ley, por medio de esta nueva ley, de este nuevo pacto. Entonces dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. En el momento en que nosotros desde el momento en el cual nosotros creímos en Jesucristo, ¿verdad? Nos arrepentimos y creímos en el evangelio y pedimos ser bautizados y fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora nosotros, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, ahora nosotros hemos muerto a la ley. Así como Jesucristo murió en cuanto a la ley, ¿verdad? Y el pecado, el cual la ley lo acusaba como pecador por causa de nuestros pecados, Él murió a la ley. Y cuando Él resucitó, Él pudo hacer ese Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo que el apóstol Pablo nos está poniendo. Que si yo soy padre y tengo hijos y estoy vivo físicamente, yo dejo un testamento. Entonces, cuando yo muera físicamente, ese testamento se respeta y lo que yo le haya heredado a cada uno de mis hijos se le debe de dar tal cual yo lo heredé, tal cual yo lo dejé por escrito en ese testamento. Pero ¿qué pasaría si yo volviera de entre los muertos y resucitara a los 3 o 4 días? Quedaría invalidado ese testamento y yo podría hacer un nuevo testamento, ¿verdad? Yo podría cambiar ese testamento, abolirlo, ¿verdad? Y hacer un nuevo testamento, ¿verdad? Porque yo resucité. Y eso es algo que solamente Jesucristo hizo. Es el único que ha podido morir y resucitar. Por lo tanto, es el único que ha tenido el derecho
de poder hacer ese cambio de testamento, ese nuevo testamento, el cual ahora ya no se rige por la ley, sino por la ley, o sea, por la ley de Moisés en cuanto a los mandamientos, sino ahora es por medio de la ley, por medio de la fe, a través de la fe y de la gracia, ¿verdad? La gracia es la salvación que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo gratuitamente, ¿verdad? Entonces, por medio de la fe. Y asimismo, Jesucristo murió a la ley. Cuando Él murió físicamente, Él murió a la ley. Y ahora la ley, y cuando Él resucitó, ahora la ley, Él cambió, creó Él un nuevo testamento, un nuevo pacto. Y esa nueva ley ahora es por la fe, como lo acabo de decir, ¿verdad? Entonces ya la ley ya no tiene poder sobre esta nueva ley que es en Jesucristo, en la fe, en cuanto a su evangelio. Ahora la ley del antiguo pacto ya solamente sirve para hacernos ver como un espejo, para que nosotros conozcamos lo que es pecado, lo que debemos y no debemos de hacer, y para que no lo hagamos, para que conozcamos el pecado, para conocer el pecado y evitar pecar, ¿verdad? Para vivir para Cristo. Entonces ahora la ley ya no nos condena la ley. La ley de Moisés ya no nos puede condenar, ¿verdad? Ya no nos puede condenar, sino que ya nos sirve para vernos como a un espejo, ¿verdad? Para conocer la ley y tratar de guardarla por amor al Señor, ¿verdad? Para no pecar, no para salvarnos, sino para buscar agradar al Señor, para buscar ser bendecidos en esta tierra para con el Señor, para buscar dar un buen testimonio ante la sociedad, y por medio de eso el Señor pueda obrar a través de nuestras vidas y ganar almas para Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo de la ley ya dentro del nuevo pacto, de este Nuevo Testamento, porque la ley obviamente sigue teniendo poder, ¿verdad? Sigue siendo palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Dios, en cuanto a lo espiritual, la abolió, ¿verdad? Porque ahora la ley, como lo acabo de decir, hemos muerto a la ley, así como Jesucristo murió a la ley y resucitó e hizo ese nuevo testamento. De la misma manera, todo aquel que cree en el Evangelio y se convierte al Evangelio, toda esa persona acepta el morir con Cristo, ¿verdad? Juntamente con Cristo estoy crucificado, dijo el apóstol Pablo. O sea, entonces tú al convertirte al Evangelio, tú estás aceptando también su muerte. Entonces tú por esa fe, tú mueres también a la ley. Y ahora tú pasas a este nuevo pacto, a este Nuevo Testamento, donde ya es la ley por fe. Es la ley de la fe y la fe en el Evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados y de esa forma nos dio la libertad, nos hizo libres de toda condena. Ahora, esta ley del Antiguo Testamento, ahora a nosotros, los que ya hemos aceptado el nuevo pacto, ahora esa ley del Antiguo Pacto ya no nos puede condenar, ya no puede condenar a nuestras almas. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos muerto a esa ley, ¿verdad? Por cuestión de haber creído en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ya somos libres. Y se cumple en nosotros lo dicho por el apóstol Pablo, donde dijo claramente a los romanos también, ¿verdad? Lo leímos anteriormente, que para los que estamos en Jesucristo ya no hay condenación para los que estamos en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es la libertad bienaventurada, bendita libertad que el Señor nos dio por medio de su Evangelio, ¿verdad? Entonces, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, ¿verdad? Pero ahora somos libres de esa ley. ¿Por cuál ley? Por la ley de la fe y no por la ley de las obras, porque la ley del Antiguo Testamento era una ley de obras. Ahora en el Nuevo Testamento ya no es una ley de obras, es una ley de fe, ¿verdad? Entonces seguimos leyendo, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Así, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, ¿verdad? Entonces ahora debemos de someternos a esta nueva ley que es por medio del Espíritu, ¿verdad? Por medio de la fe en el Evangelio y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, bajo el Antiguo Testamento. Ya no tenemos que vivir
constantemente queriendo cumplir la ley del Antiguo Testamento para salvarnos o para justificarnos ante Dios, ¿verdad? Guardando los mandamientos, ¿verdad? Matando corderitos, ofreciendo ofrendas, ¿verdad? Para con nuestros pecados. No, ya no tenemos que hacer nada de eso, ¿verdad? Sino que ahora vamos a la nueva ley, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, a seguir leyendo. Ahora vamos a ver en cuanto a este pecado del cual Cristo nos liberó, ¿verdad? Liberó a nuestras almas de toda condena en cuanto al pecado de la ley del Antiguo Testamento, mas no ha liberado, ¿verdad? A nuestros cuerpos por el momento, porque está escrito, ¿verdad? En San Pedro, que Jesucristo nos salvó. Jesucristo ya salvó nuestras almas por medio de la fe, por medio de esta nueva ley, mas no quitando las inmundicias de nuestra carne. O sea, nosotros, nuestras almas, desde el momento en que creemos en el Evangelio y nos convertimos a Él, nuestras almas quedan completamente salvas, inmortales, con vida eterna, ¿verdad? Donde ya la ley del pecado, la ley del Antiguo Testamento, ya no nos puede condenar al infierno. Nuestras almas quedaron completamente libres de ser condenadas por causa del pecado que mora en nuestros miembros, en nuestra carne, ¿verdad? Porque esa libertad para con nuestra carne aún falta. Es una promesa que, como lo dije en el video anterior, es una promesa que estamos esperando nosotros como iglesia. Entonces Jesucristo a nuestras almas ya las liberó de toda condenación, ¿verdad? Pero falta de ser liberado nuestro cuerpo de este pecado que mora en nuestros miembros, como lo acabamos de leer. Entonces, para con ese día será el día del arrebatamiento, cuando Jesucristo venga por su iglesia. Entonces nuestros cuerpos serán liberados de este pecado que mora en nuestros cuerpos, en nuestros miembros, ¿verdad? De las inmundicias de nuestra carne. Entonces seremos liberados de todo pecado, ¿verdad? Dándonos el Señor un cuerpo resucitado e inmortal, o transformando nuestros cuerpos en un cuerpo perfecto, libre y limpio de pecado, ¿verdad? Para entonces ya poder ser santos en su totalidad y poder entrar a la presencia de Dios con cuerpos glorificados, santos, porque está escrito que nada inmundo podrá entrar al reino de los cielos. Ni la carne, ni la sangre, ni esta carne física, ni esta sangre física puede heredar, ¿verdad? El reino de Dios, ni lo incorruptible, ¿verdad? Ni lo corruptible, ¿verdad? Ni lo corruptible puede heredar el reino de Dios. Entonces, por eso es necesario que Jesucristo venga a liberarnos de este pecado que mora en nuestra carne, en nuestro cuerpo. ¿Cómo nos va a liberar de este cuerpo de pecado? Dándonos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo limpio de pecado, un cuerpo inmortal. Y eso va a suceder en el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces ahorita el alma ya está salvada, ya está libre de ser condenada por causa de estos pecados que moran en nuestros miembros, ¿verdad? Pero falta de ser liberado el cuerpo para que seamos completamente santos en alma, cuerpo y espíritu, 100% santos, ¿verdad? Falta esa liberación, la cual es la redención y es la que estamos esperando, la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos claramente cómo se va a expresar el apóstol Pablo de sí mismo. Aquí en Romanos capítulo 7, versículo del 7 en adelante, ¿verdad? Vamos a leerlo, a ver cómo el apóstol Pablo se autodenomina a sí mismo, ¿verdad? En cuanto a este pecado que mora en nuestros miembros, ya siendo salvas nuestras almas. ¿Por qué? Por haber creído, por habernos arrepentido con el arrepentimiento genuino para salvación y habiendo creído en el Evangelio con fe, habiendo pedido ser bautizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y asimismo fuimos sellados para el día de la redención, para ese día de la liberación de nuestros cuerpos, para ese día de la liberación de nuestros cuerpos en cuanto a este pecado que mora en nuestro cuerpo ahorita, en este cuerpo físico, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se expresa el apóstol Pablo. Y dice así: el pecado que mora en mí, como subtítulo, ya lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, versículo 7 dice:
¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda reconocer que soy un pecador, necesito conocer una ley que me diga que soy un pecador, que me haga ver que soy un pecador. Por ejemplo, necesito, si no hay ley, ¿yo cómo voy a saber, cómo yo me voy a dar cuenta que soy un pecador? Si no hay una ley que me diga, mira, no robes, mira, no mates, mira, no codicies. Entonces, si no hay una ley que me diga, que me imponga ese reglamento, yo no voy a saber, ni siquiera voy a saber si esto es codiciar o si esto es cometer adulterio o si esto es robar. Conscientemente el Señor ha puesto en nuestra conciencia, ¿verdad? El saber entre lo bueno y lo malo, y a lo mejor obviamente yo voy a sentir en mi corazón que el quitarle a otro lo que es de él no está bien. Y mi conciencia me va a acusar, pero realmente yo no sé que eso es robo. ¿Por qué? Porque no existe una ley que me lo esté diciendo. Por lo tanto, yo soy libre, ¿verdad? Porque no hay una ley que me lo prohíba. Entonces soy libre de hacerlo, ¿verdad? Porque yo no estoy quebrantando ningún mandamiento, ninguno me ha dicho no robes. Entonces, cuando ya se te da la ley y se te dice, en este caso por el Padre, se te dice no robes, y tú robas, entonces tú ya te haces culpable. Ya estás violando, estás quebrantando un mandamiento o un reglamento. Por ejemplo, si tú vas a la escuela y en la escuela te ponen un reglamento, ciertos reglamentos, y tú quebrantas uno de ellos, ¿verdad? Tú te haces culpable, y como culpable te va a venir cierta sentencia o cierto castigo, cierta reprensión, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero si a ti en esa escuela no se te hace saber ningún reglamento, no se te hace saber que tienes que llegar a tal hora puntual en las mañanas, porque si no llegas a tal hora se te va a cerrar la puerta, ¿verdad? Que no debes de faltar más de 3 veces a la escuela, porque si no te van a expulsar de la escuela, ¿verdad? Si no te imponen esos reglamentos, tú vas a hacer lo que tú quieras, vas a llegar a la hora que tú quieras, ¿verdad? Vas a faltar a la escuela cuantas veces tú quieras, ¿verdad? Entonces no. Y eso es lo que vemos. Dice, ¿la ley es pecado? Pregunta el apóstol Pablo. Y él mismo responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, gracias a la ley yo conocí el pecado. Yo conocí que soy un pecador. ¿Por qué? Porque la ley dice, no cometas adulterio. Y yo cometí adulterio. Ok, entonces yo soy un pecador. Y por medio de esa ley yo me doy cuenta de que soy un pecador. Porque si no existiera esa ley, pues yo no podría saber si soy un pecador o no, ¿verdad? Porque no existe nada que me prohíba hacer aquello, ¿verdad? Entonces dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, ¿verdad? Lo que les acabo de decir. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento impuesto por Dios a través de Moisés en las tablas, ¿verdad? En el monte de Sinaí. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Es como se los acabo de decir. Si yo no tengo una ley, si Dios a mí no me hubiera dado una ley, no mates, y yo mato, Dios no me puede culpar. Porque ¿con qué cara me va a decir Dios, mira, tú mataste si eres culpable y vas al infierno? ¿Qué le voy a responder yo, Señor? ¿Y cuándo me prohibiste matar? No sé, es que mira, yo te di una conciencia. Pues sí, me diste una conciencia, pero yo qué voy a saber que me diste la conciencia con esa intención de que si mato me voy al infierno. Tú con esa conciencia que me diste, tú nunca me dijiste, mira, si matas te vas al infierno. Nunca me advertiste, nunca nunca me advertiste nada. Entonces, ¿cómo me vas a acusar? No me puedes acusar porque no me has prohibido, no he quebrantado ninguna de tus leyes, ninguna de tus reglas, porque no me has impuesto ninguna. Entonces yo estoy libre. Tú te podrías defender ante Dios y Dios tendría que quedar calladito, ¿verdad? No puede condenarte porque tienes la razón. Dios no te puede condenar por algo que Él nunca te prohibió, que Él nunca te advirtió. Pero en este caso, como sí lo hizo, entonces somos culpables. Todo el que quebranta la ley es culpable y por lo tanto merece su respectivo castigo. Y en este caso, al morir físicamente, pues es el infierno, ¿verdad? Entonces seguimos leyendo. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque si la ley
porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, cuando era yo niño, ¿verdad? Cuando yo era joven y estaba yo en ese estado de inocencia que yo pues no entendía, ¿verdad? Yo pecaba, mi carne me hacía pecar, me hacía hacer berrinches, me hacía desobedecer, pero como yo no estaba consciente de entre lo que era bueno y lo que era malo, yo pues estaba libre de esa ley, porque a mí nunca se me hizo ver, mira, mi hijo, no debes de mentir, no debes de llorar, no debes no debes de ser egoísta con el juguetito ahí con tu primo, debes de prestarle el juguetito, no seas egoísta porque si no te vas al infierno. Y aunque yo se lo hubiera dicho al niño no me entiende porque él está inconsciente, está en un estado de inconsciencia. Entonces es lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, ¿verdad? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, ¿verdad? Cuando era niño, pero viniendo el mandamiento, o sea, ya entonces cuando yo empecé a entender las cosas y vino el mandamiento que mis padres me dijeron, mi hijo, mira, no mates, o mira, mi hijo, no digas mentiras, o mira, mi hijo, honra a tu padre y a tu madre, y yo quebranté, cuando yo ya entendía eso, ya entendía yo esas palabras que mis padres me decían, y quebranté uno de esos mandamientos que mis padres me inculcaron, me hicieron saber, entonces yo conocí el pecado y morí, me hice culpable, ¿verdad? Porque esos padres ya me hicieron conocer ese mandamiento y yo como ya obtuve esa conciencia, ya pude entender ese mandamiento y cuando yo lo pude entender, entonces, cuando yo ya lo pude entender, cuando ya se me dio a conocer y yo pude entender ese mandamiento y yo lo quebranté, entonces yo me hice culpable, ¿verdad? Y morí. Entonces dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, ¿verdad? Ahí es la muerte espiritual que todos los seres humanos hemos experimentado cuando dejamos nuestro estado de inocencia, cuando somos niños, ¿verdad? Entonces ahí está claramente el apóstol Pablo declarándolo. Por eso os es necesario nacer de nuevo. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo y eso aplica para toda la humanidad. Eso es una enseñanza para todos los seres humanos. Tomando como referencia en este caso a esta conversación que se dio se me olvidó el nombre de él. Disculpen. Dice, no recuerdo. Le dijo Jesucristo esta palabra de nacer de nuevo a Nicodemo. Nicodemo se lo dijo a Nicodemo, ¿verdad? Entonces dice, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, ¿verdad? Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Es obvio. Dice, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ojo, mas yo soy carnal. Ahí está el reconocimiento, ¿verdad? Yo soy carnal y como carnal soy un pecador. Y siempre lo seré mientras no sea yo liberado de esta carne, de este cuerpo, el día del arrebatamiento, el día de la resurrección. Entonces, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí está, amigo y amiga, hermano y hermana, que me escuchas, el pecado que mora en mí. Porque como lo dijo el apóstol Pedro, Cristo ya nos salvó, ya le dio inmortalidad a nuestras almas por haber creído en el Evangelio, ¿verdad? Pero no quitando las inmundicias de nuestra carne. O sea que el pecado sigue morando en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos aún no han sido liberados del pecado. Aún no han sido resucitados. Aún no han sido transformados, ¿verdad? Aún nuestras almas ya salvadas siguen viviendo
dentro de este cuerpo lleno de pecado, ¿verdad? Entonces dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mi carne, en mis miembros, en este pecado hereditario, ¿verdad? Que me inclina siempre a pecar. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros. Dos leyes, amigo y amiga que me escuchas, amigo y amiga, hermano y hermana, dos leyes. La ley de la fe espiritual y la ley del pecado, ¿verdad? En cuanto a la ley del antiguo pacto, ¿verdad? Que nos sigue haciendo pecar, nos sigue acusando como lo que somos, como pecadores, y seguimos quebrantando los mandamientos del antiguo pacto, entonces seguimos siendo pecadores. Pero la nueva ley, que es en Cristo, ahora ya ha hecho a nuestras almas completamente libres de esa condena por seguir siendo pecadores, ¿verdad? Entonces son esas dos leyes que aún siguen habitando en nuestra persona, tanto la ley espiritual para con nuestras almas ya salvadas y la ley terrenal, ¿verdad? En cuanto a la ley del Antiguo Testamento para con nuestras carnes, acusándonos como pecadores constantemente mientras sigamos viviendo en este cuerpo físico pecaminoso, ¿verdad? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Me lleva cautivo a la ley del pecado. Lo está diciendo ¿quién? El apóstol Pablo. No es cualquier apóstol, no es cualquier persona. Es una persona que por debajo de Jesucristo, para mí, lo podría yo considerar como el más santo, ¿verdad? Como el hombre más que pudo vivir una vida más santa, más apegada a la vida de Jesucristo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el apóstol Pablo fue uno de los mejores apóstoles, de los más grandes. De hecho, es mi apóstol, el apóstol Pablo, porque es el apóstol a los gentiles. Y yo soy gentil, es mi apóstol entonces, a quien yo debo de escuchar. Y estoy escuchando aquí en esta palabra, que me lo está diciendo, somos pecadores. Y el mismo apóstol Pablo se está reconociendo como un pecador, ¿verdad? Se está reconociendo como un pecador. ¿Por qué? Porque él se ha dado cuenta y ha descubierto esta ley, esta otra ley que está en sus miembros, que lo inclina y lo lleva a pecar. Pero mientras él haga lo que no quiere, entonces ya no lo hace él, sino el pecado que mora en mí, ¿verdad? Dicho pecado, el cual ya no nos puede condenar el alma, porque ya nuestra alma quedó completamente libre de ese pecado por medio de que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Por eso todos nuestros pecados de las carnales se le fueron imputados al cuerpo de Cristo, a la carne de Cristo, ¿verdad? Para que ahora todos nuestros pecados que nuestra carne va a cometer por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Ya fueron limpiados, pagados en el cuerpo y con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, entonces todos los pecados de nuestra carne ya quedaron completamente pagados. Entonces ahora nosotros, nuestras almas ya quedaron completamente libres de todo pecado que nuestro cuerpo pueda cometer. Entonces, si nuestra carne peca, después de que creímos en el Evangelio, ese pecado ya no nos condena, ya no tiene poder condenatorio de forma espiritual para con nuestras almas. ¿Sí me entiendes, amigo y amiga que me escuchas? Hermano y hermana, ¿verdad? Entonces dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, ¿verdad? Que está en mis miembros, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿verdad? Versículo 24, miserable de mí, dice el apóstol Pablo. O sea, soy un miserable pecador. Soy un pecador miserable, incapaz de hacer lo bueno, incapaz de agradar al Señor. No quiero pecar y cuando menos me lo espero, ya cometí un pecado, ¿verdad? Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo pecaminoso? De este cuerpo lleno de inmundicia, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pedro, que lo acabamos de decir, ¿verdad?
me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Ojo, yo mismo con mi mente, ¿verdad? Con mi espíritu, sirvo a la ley de Dios, ¿verdad? En este caso ya es la ley del nuevo pacto, la ley de la fe, predicando el evangelio, ¿verdad? Amando, deseando escuchar, aprender, estudiar la palabra de Dios para predicarla, para darla a conocer. De esa forma yo, ¿verdad? Sirvo a Dios en esa ley. Dice, así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mas con la carne yo sigo sirviendo a la ley del pecado. Por lo tanto, aunque yo ya soy salvo, ¿verdad? Yo sigo obedeciendo la ley de mi carne. Yo sigo pecando, sigo siendo un pecador. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro claramente, estando perfectamente en acuerdo, en común acuerdo con, en este caso, con esta palabra del apóstol Pablo, están perfectamente en acuerdo, ¿verdad? Donde dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Ya lo dije, el apóstol Pedro, que Cristo ya nos salvó el alma de toda condenación eterna, mas no quitando las inmundicias de nuestra carne. Por el momento, ¿verdad? Mientras Cristo no venga en el arrebatamiento y no seamos resucitados o transformados, entonces mientras ese evento maravilloso, el cual estamos esperando, no se lleve a cabo, nosotros seguimos viviendo con nuestras almas ya salvadas, pero con nuestros cuerpos siguen siendo pecaminosos. Por lo tanto, nos sigue inclinando a pecar, como lo está diciendo aquí claramente el apóstol Pablo, que con la ley, con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, yo sigo sirviendo al pecado con mi carne, sigo pecando, sigo siendo un pecador. Y esto lo está diciendo no cualquier persona, lo está diciendo nada más y nada menos aquel que estudió desde que era un niño a los pies de Gamaliel. A los pies de Gamaliel, ¿verdad? ¿Quién era Gamaliel? Era una celebridad en el pueblo de Israel, destacado por su conocimiento en cuanto al Antiguo Testamento, en cuanto a las leyes de Moisés, en cuanto a la palabra de Dios, con una sabiduría única, una experiencia única, digno de respeto, de admirar, de escuchar. A los pies de Gamaliel el apóstol Pablo estudió, ¿verdad? Estudió toda su vida y ahora vino a Cristo, ¿verdad? Entonces, esta es palabra de Dios, amigo y amiga que me escuchas, que no te la va a predicar cualquier denominación, cualquier por ahí iglesia cristiana, ¿verdad? Sea la que sea, ¿verdad? No, al menos los católicos tienen eso, que reconocen que son pecadores. Obviamente no se arrepienten y no creen en él, no se convierten al evangelio, pero pues al menos tienen eso, como los fariseos, ¿verdad? Así como lo vimos en este caso de la mujer adúltera, donde el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, ¿verdad? Y todos acusados por su conciencia, reconocieron que todos eran pecadores, por lo tanto, todos merecían ser apedreados. ¿Por qué? Si ellos no cometieron adulterio. No cometieron adulterio, pero reconocieron que eran pecadores. Por lo tanto, por ser pecadores, también merecían ser apedreados, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ninguno la apedreó, ninguno se atrevió a proferir juicio de muerte contra esta mujer. Y vemos claramente que el Señor la perdona, ¿verdad? Tiene misericordia, la perdona. Vete y no vuelvas a pecar más, porque esta vez te libré, pero para la próxima, no. Para la próxima vas a tener que pagar, ¿verdad? Entonces vemos claramente este reconocimiento, y así están en este caso la gente religiosa, principalmente en este caso los católicos, ¿verdad? Ellos reconocen que son pecadores, pero no se creen o no consideran que es necesario que se arrepientan y que tengan que obtener algún medio para poder salvarse de esa condenación que saben que ya les está que ya les está esperando, ¿verdad? Por ser pecadores. O sea, ellos reconocen que son pecadores, ¿verdad? Pero no reconocen que se van a ir al infierno por ser pecadores. No. Porque si tú le preguntas a un católico, oye, amigo, ¿tú crees que
somos pecadores los seres humanos. ¿Tú eres un pecador o eres un santo? No, yo soy un pecador. Yo soy un pecador, todos somos pecadores. Ah, perfecto. Él está reconociendo que es un pecador, perfecto. Y ahora te pregunto, amigo, entonces, si tú, reconociendo que eres un pecador, si tú te mueres, ahorita mismo, ¿a dónde crees que te vas a ir? ¿A dónde crees que tu alma se va a ir? Cuando tú mueras físicamente, pues siendo un pecador. ¿Y qué te dicen los católicos? ¿Qué te dicen? No, yo no sé. No sé, solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe dónde nos va a tocar, a dónde nos va a poner. Solo Dios sabe lo que nos merecemos, lo que nos ganamos en esta tierra. Perdón. O sea, por un lado reconocen que son pecadores, pero por otro lado no saben a dónde van a ir cuando se mueran. No saben a dónde los va a enviar el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente están reconociendo que son pecadores, pero no se están arrepintiendo, ¿verdad? No están reconociendo que por ser pecadores merecen irse al infierno, merecen ir al infierno. Entonces, el arrepentimiento genuino debería de ser para un católico, amigo, ¿tú eres un pecador? Sí, yo soy un pecador, me respondería el católico. Entonces yo le diría, entonces, amigo, si tú te mueres ahorita mismo siendo un pecador, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde crees que tu alma se vaya a ir? No, pues yo me voy a ir al infierno, porque soy un pecador. Perfecto, amigo. Entonces, ¿qué necesitarías tú hacer para salir, para evitar ir a caer al infierno por ser un pecador? ¿Y qué me dirá el católico? Bueno, pues achirrión, ahí, pues, ¿qué haré? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, pues tengo que hacer buenas obras, me respondería él, conforme a lo que se le enseña en la Iglesia Católica, un evangelio completamente diferente. Tengo que hacer buenas obras, me tengo que portar bien, tengo que cumplir con los sagrados sacramentos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Tengo que hacer penitencia, dar mucha limosna, servir a la iglesia, etcétera, etcétera. Y entonces Jesucristo, el evangelio, no lo conocen, ¿verdad? Ellos creen que por ellos mismos se pueden salvar, por ellos mismos se pueden ganar la salvación por sí mismos. Y Jesucristo claramente lo dijo en su palabra, a través del apóstol Pablo, que la salvación no es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe, ¿verdad? Y esta fe es en la fe de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, a través de su evangelio, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, amigo y amiga que me escuchas. Si te das cuenta, en este caso los católicos sí reconocen que son pecadores, pero no se arrepienten. No reconocen que por ser pecadores se van a ir al infierno. De hecho, hay algunos que sí son sinceros, ¿verdad? Yo conozco algunas personitas por ahí, muy pocas, que realmente sí reconocen que se van a ir al infierno. Y hasta lo dicen, no, yo me voy al infierno, yo sé que me voy al infierno, porque reconocen que son pecadores. Conocen la vida que llevan, que han vivido, lo que hacen, lo que han hecho. Al menos son sinceros, ¿verdad? Pero no muestran ni el más mínimo interés en querer evitar ir a caer a ese lugar, ¿verdad? Como que les da igual. Sé que me voy al infierno, pero no me importa. Lo ignoran, ¿verdad? No lo toman en cuenta, no le dan importancia. Porque sí hay personas que sí reconocen eso, pero la mayoría de católicos no. Reconocen que son pecadores, pero no reconocen que se van a ir al infierno por ser pecadores. No, ya Dios lo sabe. Solo Dios sabe dónde nos tocará, dónde nos va a poner Él, ¿verdad? No se quieren reconocer que se merecen el infierno por ser pecadores. No quieren reconocerlo. Y mientras ellos no reconozcan eso, esas personas no se van a poder arrepentir para salvación, para luego buscar esa salvación, para luego buscar escapar de tener que ir a caer al infierno por ser un pecador a través de Jesucristo, de su evangelio. Entonces esas personas no se ven con la necesidad de tenerse que arrepentir y tener que buscar una vía de escape para evitar ir a caer al infierno por ser pecadores. No, ellos no sienten esa necesidad, ¿verdad? Porque no se les ha enseñado eso. Entonces ellos, al igual que estos fariseos, ¿verdad?, que acabamos de leer, tienen ese mismo reconocimiento, ¿verdad? Pero no para salvación, ¿verdad? No para salvación. Entonces, amigo y amiga que me escuchas, te invito con esta palabra, me despido con esta palabra. Tengo muchísimos versículos más que exponer. Ya los estaré dando a conocer en el próximo video. Entonces, ahorita me quedé con estos 4 versículos, los cuales son muy
muy claros, muy obvios, muy evidentes y muy simples y fáciles de entender en cuanto a este arrepentimiento para salvación. Entonces, te invito, amigo y amiga que me escuchas, a que tomes conciencia de que por tú ser un pecador, una pecadora, mereces ir al infierno. Te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque si tú no te arrepientes y crees en el Evangelio, tus pecados siguen estando en ti. Sigues teniendo tus pecados en ti, ¿verdad? Y en tus pecados te vas a morir. Y por tus pecados te vas a ir al infierno, ¿verdad? A pagar tú por tus pecados al infierno. ¿Por qué? Por no haber querido aceptar que Jesucristo ya vino a pagarlos en la cruz por ti. Entonces, en tus pecados, en vuestros pecados moriréis, ¿verdad? Y hay algo, amigo y amiga que me escuchas, que sí te vas a llevar cuando te mueras. Tus pecados. Si no te arrepientes, si crees en el Evangelio, te vas a llevar tus pecados. No como aquella canción mundana, ¿verdad? Que dice que que hay que beber, hay que chupar, ¿verdad? Y hay que vivir el mundo, ¿verdad? Y dice también que, bueno, esa creo es otra, pero esa canción dice que cuando nos muéramos, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Qué nos vamos a llevar? Nomás un puño de tierra. Eso es lo que te vas a llevar, por lo tanto disfruta, vive la vida, porque no te vas a llevar nada, todo aquí se va a quedar, aquí se va a quedar todos tus bienes, se va a quedar todo aquí. Entonces hay que disfrutar la vida, porque cuando te mueras no te vas a llevar nada más que un puño de tierra. Y muchas personas se hacen de ese pensamiento y se ponen a vivir la vida, a vivir placeres, ¿verdad? A dar placeres, a disfrutar por medio de los placeres, del pecado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. A disfrutar la vida porque se aferran a ese concepto de que cuando se mueran no se van a llevar nada. Entonces hay que disfrutar. Pero no, amigo y amiga que me escuches, cuando tú te mueras, si tú no te arrepentiste, si no creíste en el Evangelio, te vas a llevar tus pecados. Y tus pecados te van a condenar a tu alma a caer al infierno. Lo acabo de explicar. Jesucristo ya lo dijo, ¿verdad? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Donde Jesucristo le dijo que vuestro pecado permanece en vosotros. Si fuerais ciegos, no habríais cometido pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece en vosotros. Lo leímos, ¿verdad? Claramente. Entonces, en ellos permanece su pecado, y por no creer en Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados, en ellos se va a cumplir, o en ti, amigo y amiga que me escuchas, se va a cumplir San Juan capítulo 8, versículo del 21 al 24. Y en vuestros pecados moriréis. Entonces, en ti, amigo y amiga que me escuchas, si tú no te arrepientes y crees en el Evangelio, vas a morir en tus pecados, y por tus pecados vas a ser condenado al infierno, para luego de ahí esperar el día del juicio final, delante del gran trono blanco, donde serás presentado en cuerpo y alma, ya con tu cuerpo resucitado, para luego, después de ser juzgado por tus obras, esas obras que según tú te hicieron creer por medio de tu religión que te iban a salvar, como es en este caso de la Iglesia Católica, Dios te va a dar testimonio de que tus obras, o Dios te va a poner a prueba. A ver, amigo católico, tú que decías y se te enseñó, ¿verdad? Y decías que tus obras te iban a salvar. Ahora estoy aquí, te desafío, ¿verdad? Te voy a dar la oportunidad como juez justo de que tú te defiendas y de que me expongas tus buenas obras, ¿verdad? Para que trates de salvarte por tus obras, por esas obras que decías que te iban a salvar. Ahora te voy a dar la oportunidad de que tú te defiendas por tus obras. A ver, expónme tus obras, ¿verdad? Pero ahí está, va a estar un libro de toda tu vida escrito, y ahí van a ser manifestadas todas tus obras, y vas a ser juzgado no solo por las buenas, sino también por las malas. Y obviamente van a pesar más las malas, 100% seguro que van a pesar más las malas que tus obras buenas. Entonces, por tus mismas obras vas a ser condenado, ¿verdad? Porque habrás muerto en tus pecados, ¿verdad? Pero por pesar más tus malas obras, ¿verdad? Tú mismo vas a entender claramente que tus obras
malas van a pesar más que tus obras buenas. Por lo tanto, fue imposible para ti. No te pudiste salvar por ti mismo. Y ahí Dios te va a dar a conocer, o tú vas a entender claramente esta palabra que te acabo de decir, que el Señor ya nos la reveló por medio del apóstol Pablo, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en el Evangelio. Por medio de la obra que Jesucristo realizó en la cruz, que Dios le mandó a realizar. Es por medio de esa obra que nosotros seremos salvos y no por obras que nosotros podamos hacer. Entonces, el día del juicio final, el Señor te va a hacer ver, amigo y amiga que me escuchas, para que tú seas testigo por ti mismo de que tus obras no te van a salvar, de que es imposible de que tú te puedas salvar por tus obras, y te va a dar testimonio de que te lo advirtió, te lo hizo saber en su palabra, que la salvación no era por obras, sino por fe. Y ahí tú vas a entender, no, si es cierto, Señor, si es cierto, es imposible que el ser humano se salve por sí mismo, ¿verdad? Como aquello que leímos anteriormente, cuando vino el rico y le dijo al Señor, Señor, ¿qué haré? ¿Qué debo de hacer para ganarme la vida eterna? Y el Señor le dijo, cumple los mandamientos todos. Y el rico le dijo, sí, todos los he cumplido desde que era yo niño. ¿Qué más me falta? El Señor le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. El rico se entristeció, ¿verdad? Y se fue triste porque tenía muchos bienes. Entonces Jesucristo les dijo a sus apóstoles, en verdad les digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Entonces sus discípulos le dijeron, Señor, entonces ¿quién se va a salvar? Entonces es imposible. Entonces, ¿quién se va a salvar? ¿Quién se va a salvar? Y el Señor le dijo a sus discípulos, la salvación para el ser humano es imposible. Es imposible que el ser humano se pueda salvar por sí mismo, por medio de sus obras. Mas para Dios todo es posible. Y lo que para el hombre es imposible, Dios lo hizo posible. Esa salvación que era imposible para el hombre, de que él se pudiera salvar por sí mismo, por sus obras, Dios esa salvación imposible para el hombre la hizo posible, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, su Hijo unigénito. Al haberlo enviado a morir por nuestros pecados, Dios hizo posible la salvación para el ser humano por medio de Jesucristo. Y eso es a través de la fe. Entonces, el día del juicio final, amigo y amiga que me escuchas, se te va a dar testimonio de que esta palabra ya se te predicó. O de que esa palabra ahí estuvo en la Biblia. Nunca la leíste porque nunca te diste la oportunidad de leer la Biblia. Porque te acomodaste en tu religión. Te acomodaste en lo que se te enseñó. Te acomodaste en cómo fuiste adoctrinado desde que eras niño. Simplemente fuiste adoctrinado. Te acomodaste a esa religión y no hiciste por escudriñar la palabra del Señor. Nunca hiciste por leer la Biblia. Entonces, tú no le vas a poder decir al Señor, no, Señor, es que yo no conocía ese versículo de que la salvación no era por obras, sino por fe. Yo no conocía ese versículo. No te vas a poder justificar porque el Señor te va a decir, amigo, ¿aprendiste a leer? Sí, aprendí a leer y a escribir. Ah, ok. ¿Llegaste a tener alguna Biblia en tus manos o en tu casa algún día? Sí, llegué a tener una Biblia en mis manos algún día. Y en algún momento la leías, te dabas tiempo para leerla constantemente. Pues sí, a veces como que sí la leí, ¿verdad? Y en algún momento llegaste a leer este versículo. No, nunca lo leí. ¿Y por qué nunca lo leíste? Pues es que casi no la leía, Señor, casi no leía la Biblia, es que estaba yo muy ocupado. Ah, bueno, ese ya no es problema mío. Yo mi carta de amor te la escribí y te la dejé por escrita, ¿verdad? Ahí te dejé todo lo que tú tenías que saber y conocer. Entonces, el hecho de que tú no la hayas leído, no hayas leído este versículo, esta palabra, eso ya no es problema mío, es problema tuyo, porque yo te lo di todo. Te di el conocimiento, te di la oportunidad de que aprendieras a leer y a escribir. Y aunque no supieras leer o escribir, a los que no saben leer y escribir les mandé a alguien, a un hijo mío, para que les hiciera saber esta palabra, ¿verdad? Entonces no tienes justificación, amigo y amiga que me escuchas. Y en este momento tú mismo te estás dando cuenta de que tus obras no te van a salvar, que la salvación realmente era por fe, porque en ese momento era por fe. Y entonces él mismo va a reconocer que no se pudo salvar por sus obras, por lo tanto va a quererse salvar por fe. Ahora va a clamar por una segunda oportunidad para entonces ahora sí creer
que la salvación no es por obra, sino por fe. Pero no, ya será demasiado tarde, amigo y amiga que me escuchas. Será demasiado tarde para ti. Porque en ese preciso momento, cuando el Señor te dé testimonio y te haga ver esa palabra verdadera, y una vez que tú la entiendas, la reconozcas, entonces se te acabaron las oportunidades, se te acabó el diálogo contigo ante el Señor. Si es que el Señor, pues, bueno, como juez justo, quiero pensar que sí te va a dar la oportunidad de que te defiendas, porque ya es el final. Ya es el final, ¿verdad? Y para que quede testificado y evidenciado, pues al menos el Señor como juez justo te debe de dar la oportunidad de que tú te defiendas ante Él, o trates de defenderte ante Él, ¿verdad? Entonces tú, en ese momento que tú entiendas eso, que tus obras no te salvaron, que realmente la salvación era por fe y no la aceptaste, la rechazaste. Entonces ahora tú, ya habiendo entendido eso, tú mismo reconoces que mereces ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y en ese momento vas a querer clamar por otra oportunidad, no se te va a dar. En ese momento va a venir un ángel y te va a llevar, ¿verdad?, de las greñas y te va a lanzar al lago de fuego y azufre. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos, es para el diablo y sus ángeles. El problema es que Satanás no se quiere ir solito, se quiere llevar consigo a todos los que más pueda, por envidia, porque el diablo le tiene envidia al ser humano, porque sabe que el ser humano tiene la oportunidad de salvarse. Cuando Satanás ya está condenado, Satanás ya no tiene más oportunidades, pero el ser humano sí tiene la oportunidad de salvarse. Y eso es lo que Satanás trata de hacer de una y otra forma, y principalmente por medio de la religión. Trata de robarle esa oportunidad al ser humano para que el ser humano tome la decisión de salvarse, de arrepentirse y creer en el evangelio para salvarse, ¿verdad? Entonces, a través de la religión, el diablo acomoda a las personas para que estén cómodos ahí en una religión y no se vean o no se sientan con la necesidad de escudriñar la Biblia, de leerla, de estudiarla. ¿Por qué? Pues ¿para qué? Si ya estoy en la iglesia de Jesucristo, ya me están leyendo la Biblia ahí el ministro, simplemente debo de cumplir con lo que se me enseña, hacer lo que se me enseña y eso es todo. ¿Para qué voy a leer la Biblia? Simplemente pues pierdo tiempo, ¿verdad? O no me llama la atención, es más, no la entiendo. Amigo y amiga que me escuchas, ¿cómo la vas a entender? ¿Cómo la vas a entender si no has nacido de nuevo? Si no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Para poder entender la Biblia necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Y es el Espíritu Santo quien nos lo revela todo, quien nos permite comprender su palabra completamente, ¿verdad? Correctamente. Es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y si el Espíritu de Dios no mora en ti, ¿cómo esperas tú entender la Biblia? Obviamente no la vas a entender. No la vas a entender, amigo. Y no te va a llamar la atención estudiarla. ¿Para qué? Ni siquiera la entiendo, ¿verdad? Y se me olvida, ¿verdad? Entonces, amigo y amiga que me escuchas, no seas necio, no seas necia. Sé humilde, sencillo. Humilde como las palomas, sencillo como las palomas, pero astuto como las serpientes, dijo el Señor, ¿verdad? Que seamos humildes, sencillos como las palomas, pero astutos como las serpientes. Sea astuto, amigo. Sé humilde, sencillo, para que reconozcas que eres un pecador que vas caminando al infierno y que mereces un Salvador, ¿verdad? Jesucristo, quien murió por tus pecados, y te conviertas a Él, al Evangelio con todo tu corazón, y pidas ser bautizado con el Espíritu Santo para que ahora el Padre y el Hijo vengan a morar en ti, y entonces por medio de la tercera persona de la Trinidad ya viviendo en ti, ahora sí tú puedas comenzar a leer la Biblia, la palabra de Dios, y el Señor te permita comenzar a comprenderla, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo ya morando en ti, ¿verdad? Entonces, amigo y amiga que me escuchas, estás a tiempo de tomar esta decisión que marcará un antes y un después en tu vida espiritual, en la eternidad. Huye, escapa del infierno mientras aún haya tiempo, porque una vez que caigas al infierno, amigo y amiga que me escuchas, ya no habrá segundas oportunidades. Ya no podrás salir de ahí más que para ser presentada al juicio final, para ser juzgada por tus obras, para luego ser lanzada a un lugar condenatorio peor
por la eternidad, para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, amigo y amiga que me escuchas, entiende y atiende a este llamado que el Señor te está haciendo a través de este siervo, de este esclavo, ¿verdad? Que en algún momento estuvo en la misma condición en la que tú estás, siendo un muerto espiritual, pero que bendito sea mi Señor Jesucristo por medio de su sacrificio, ¿verdad? Y de mi fe puesta en su sacrificio, el Señor hizo nacer nuevamente mi espíritu, habiéndome bautizado con su Espíritu Santo, por lo cual Él me ha permitido, con la constante lectura de la palabra de Dios que yo he estudiado, que yo muestro amor por su palabra, he mostrado amor, interés, deseo de querer conocer su palabra, quererlo conocer a Él, a mi Dios, a través de esta carta de amor que el Señor nos dejó. El Señor poco a poco, con el pasar del tiempo, viendo las intenciones de mi corazón, el anhelo de mi corazón por querer conocer a mi Dios, querer entender su palabra, el Señor ya morando en mí, ¿verdad? Él me ha permitido poco a poco, ¿verdad? Paulativamente me ha ido permitiendo comprender su palabra de una mejor manera, lo cual me lleva a mostrar más interés, a yo poderle tomar más amor, más cariño, más aprecio a la palabra, porque ya la empiezo a entender y eso me impulsa a tener más hambre y seguir comiendo de este pan de vida. Como dijo Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces eso me hace sentir cada vez más hambre de seguir comiendo pan espiritual para mi espíritu, seguir alimentando el espíritu, ¿verdad? Entonces, amigo y amiga que me escuchas, la palabra no puede ser más clara a través de este mensaje. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Escapa por tu vida de tener que ser lanzada al lago de fuego y azufre. Entonces, amigo y amiga que me escuchas, el Señor te bendiga. El Señor te bendiga para que te bendiga con esta bendición, ¿verdad? De que puedas atender a este llamado, porque no existe mayor bendición que esa. Entonces, pues, gracias por haber escuchado este video y bendiciones. Ya en el próximo video estaré paulativamente exponiendo los demás versículos que hablan conforme a este mismo tema, para poder dárselos a conocer todos y que ustedes puedan ver que esto del arrepentimiento genuino para salvación no es algo que yo me estoy inventando, es algo que está escrito, que a lo mejor a ti nunca te han hablado en tu religión o en tu congregación, tu pastor o tu sacerdote, nunca te han hablado de esto, pero ahí está escrito. Entonces ahora has llegado a tu vida a través de mí y ojalá y pueda llegar a la vida de otra persona a través de ti, ¿verdad? Entonces, bueno, me despido, bendiciones, hasta el próximo video y recuerden, Maranata, que significa Jesucristo viene pronto.